tiene cara de muerto viviente. Quizá debería volver en otro momento. No me digas que últimamente no has sentido la necesidad de llevarte a la boca un buen pedazo de carne fresca. Toma carne viva cuando la vida se pone dura. Yo soy Tirso Calero, director de Carne Cruda. Carne Cruda es mi primera película como director. Yo trabajo normalmente en televisión como guionista o como coordinador de equipos de guión en diferentes series de televisión. Bueno, Carne Cruda lo que quiere es pues, rendir homenaje al tipo de cine que a mí me gustaba cuando yo era un niño y veía películas de serie B de los años 80 que a mí me marcaron, y eran películas que se hacían con poco dinero y mucha imaginación, y nosotros para Carne Cruda no teníamos un gran presupuesto y por eso intentamos rendir homenaje a estas películas. Y respecto a la gran diferencia, por lo menos en España, entre el cine y la televisión, uno en televisión está por dinero y el cine está por amor al arte. Sí, en un principio Carne Cruda iba a ser una película un poco más seria, rindiendo homenaje a las películas de John Landis, de Un hombre lobo americano en Londres, que bueno, era un terror con comedia pero un poco más serio. Pero al no tener demasiado presupuesto pensé que era un riesgo demasiado grande intentar imitar ese tipo de cine, con lo cual derivamos un poco más hacia la parodia, y yo creo que nuestra película está más cerca de Scary Movie, por ejemplo. Hay que ser caníbal para guardar estos pedazos de carne en la nevera, vamos, parece más pingas. Te va a sonar un poco raro, pero es que me he convertido en una especie de caníbal. Tiene terror, pero ante todo es una comedia que ofrece 90 minutos de entretenimiento con la única finalidad de que el espectador olvide sus problemas y lo pase bien. Se han hecho bastantes comedias sobre vampiros, incluso algunas sobre hombres lobo. Una de mis favoritas es Teen Wolf con Michael J. Fox, pero nunca se había hecho una comedia sobre caníbales. Y es uno de los hallazgos de Carne Cruda, y está recibiendo buenas críticas y buena acogida en los festivales precisamente por eso. Tengo que decir que me alegró mucho que el mítico director italiano Ruggero Deodato, que ha visto Carne Cruda, pues me escribiera para felicitar al equipo, felicitarnos por habernos atrevido a hablar de caníbales con humor. Carne Cruda es una comedia para todos los públicos, pero determinados gags, determinados chistes de la película solo serán apreciados por los fans más auténticos de este tipo de género, ¿no? Pero yo estoy muy orgulloso de esas partes del guión, y en los festivales como Sitges o Fantaspoa verdaderamente la película se aprecia por esos fans, ¿no? Lo que quería era primero contentar a ese tipo de público, y una vez que ya ellos están contentos y ven el homenaje, pues intentar llegar al mayor número posible de personas. Luego también me gustaría que gracias a películas actuales mucha gente descubriera el gran cine de los años 70 y los años 80, porque para mí es un poco triste que nuevos directores y nuevas generaciones de cinéfilos no sepan quién es Mario Bava, o Umberto Lenzi o Ruggero Deodato. Me gustaría que con estas películas de hoy también se descubran los antiguos valores. Claro, Tarantino lo hace a gran escala, pero Tarantino tiene una cosa muy buena, y es que ha logrado que nuevas generaciones se interesen por directores italianos de esa época. Bueno, mi preferida es la más famosa de todas, que es Holocausto Caníbal, de Ruggero Deodato, por esa crudeza, ¿no? Y por tratar un tema muy original. Esa película supuso un antes y un después, y luego también Ruggero fue muy inteligente al dar una especie de autenticidad a la película como si fuera un falso documental. Ruggero hizo 30 años atrás lo que después hicieron con la película, el proyecto de la bruja de Blair, ¿no? Ruggero se adelantó a su tiempo, ¿no? Esa película me gusta mucho, pero en general me gustan todas las películas de serie B de los años 70 y 80, la mayor parte con directores italianos y españoles. Es una dedicatoria explícita a todos esos directores que tenían que usar mucha imaginación con muy pocos recursos, ¿no? Y ahí está el mérito, porque hacer una película con mucho dinero no tiene tanto mérito como lo que lograban estas personas en los 70 y en los 80. Por ejemplo, pues recuerdo desde el John Landis de
de que hemos hablado, de Un hombre lobo americano en Londres, Umberto Lenzi con sus películas sobre zombies, Lucio Fulci, uno de los grandes también, y bueno, Paul Naschy, pues por ejemplo sus películas del Jorobado de Notre Dame, Jess Franco con sus películas un poco con estilo cómic de Fu Manchu. Yo creo que hay, bueno, pues ya te digo, hay como una decena de directores y españoles e italianos que yo creo que son mis referentes, ¿no? Desgraciadamente muchos de ellos, como Paul Naschy, pues bueno, pues ya han fallecido, ¿no? Tenía un proyecto previsto para Naschy, pero falleció. Lo bueno de Carne Cruda es que hubo un muy buen ambiente durante el rodaje y para los actores, para la mayoría de ellos era la primera vez que hacían una película de horror con estos efectos, con esta sangre, con lo cual para ellos era una novedad, ¿no? Y bueno, pues anécdotas, pues muchas, sobre todo por tener que usar látex o por tener que usar prótesis, o gastamos 200 litros de sangre sintética, ¿no? Y bueno, yo creo que ese espíritu, esa forma de pasarlo bien durante el rodaje, afortunadamente creo que se transmite en la pantalla y el espectador ve que esos actores, ese equipo se lo estaba pasando muy bien rodando Carne Cruda. Par de manos sin respirar, crudívoros somos. Usamos diferentes productos, pero lo que más sale es atún rojo. ¿Atún? Nadie sabía, pero es verdad, realmente lo que comían era atún rojo, crudo, claro. O sea, el cine de terror en España cambió a raíz del terror catalán y de la Fantastic Factory y de Paco Plaza y de REC, y yo creo que dio un salto de calidad. Y eso ha hecho que en España se estén haciendo producciones de muy alto nivel gracias a ellos, ¿no? Normalmente esas películas no tratan el tema del humor, con lo cual Carne Cruda va por otro lado, ¿no? Pero yo creo que ha sido muy importante lo que ha hecho Filmax y lo que ha hecho la Fantastic Factory para el terror a nivel nacional. Lo bueno de esas películas de la Fantastic Factory es que tienen un recorrido internacional muy largo, con lo cual no dependen exclusivamente de la respuesta del público español. En algunos casos ha sido buena, en otros ha sido mala, pero esas películas han llegado a todo el mundo y yo creo que eso es una cosa muy importante a tener en cuenta. Sí, hay un mercado y la prueba es que festivales como el de Sitges cada año registran más y más espectadores, ¿no? Y yo me sorprendo cuando voy a festivales de cine fantástico en España y veo las salas llenas para ver películas como Carne Cruda, con lo cual efectivamente hay un público, lo que pasa es que es un público muy concreto, ¿no? No es del todo mayoritario. La verdad es que estoy muy contento de la acogida por parte de los aficionados al género, porque ellos aprecian más que nadie la cantidad de guiños y de homenajes que están presentes en la película, ¿no? Con lo cual está a punto de salir en DVD la película y mucha gente me escribe para conseguir un DVD, ¿no? Y eso es una muy buena señal, yo estoy muy contento de eso. Me gustaría hacer algo de horror en serio si tuviera el presupuesto para ello. Pero de momento voy a hacer otra película más o menos pequeña de unos 800.000 euros de presupuesto y es un drama en blanco y negro y empiezo a rodar en noviembre y no tiene nada que ver con el horror, pero bueno, yo creo que soy un guionista o un director de todos los géneros porque todo el cine me encanta en general.